Hola a todos amantes de las historias de amor, el drama y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Es un placer tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal, su fuente número uno para desentrañar los misterios y las novedades de sus celebridades favoritas. Si son de los que viven pegados a la pantalla esperando el próximo giro inesperado, si sienten esa adrenalina cada vez que sale un rumor que lo cambia todo, entonces prepárense porque lo que les traigo hoy no es una noticia cualquiera. Esto es una verdadera noticia bomba, de esas que hacen temblar los cimientos del Internet y que, sin duda, van a querer discutir con todo el mundo. Estamos hablando de un rumor, una especulación, un chismorreo que ha pasado de ser un susurro en los foros de fans a un grito a viva voz en todas las redes sociales, y que tiene como protagonistas a dos de las estrellas más rutilantes y queridas del firmamento turco. Nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque, según lo que está circulando con una fuerza imparable, podrían estar juntos de nuevo. Y no solo eso, sino que la bomba va más allá y los sitúa compartiendo una nueva casa. ¿Pueden creerlo? ¿Están listos para sumergirse en este torbellino de emociones y pruebas? Espero que sí. Antes de que se me escape el primer detalle jugoso, les hago mi súplica habitual pero sincera, si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundo para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. Ahora sí, agarren sus bebidas favoritas, pónganse cómodos, porque lo que viene es de infarto. Pues bien, queridos míos, empecemos por el principio, o quizás, por el recordatorio de un principio que todos conocemos y amamos. ¿Quién puede olvidar la magia, la química innegable, la chispa eléctrica que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron en la icónica serie Erkenci Kuş, o como la conocemos cariñosamente en muchos de nuestros países, Pájaro Soñador? Esa serie no fue solo un éxito rotundo, fue un fenómeno global que catapultó a ambos actores a la estratosfera del estrellato internacional. Y seamos honestos, gran parte de ese éxito, de esa adoración masiva, venía de la forma en que sus personajes, Can y Sanem, se amaban y se odiaban, se buscaban y se encontraban. Pero lo que realmente encendió la llama en el corazón de millones de fans fue la sospecha, la esperanza, la casi certeza de que esa química desbordante no se quedaba solo en la pantalla. Los rumores de un romance real entre Can y Demet eran el pan de cada día, y aunque nunca lo confirmaron abiertamente durante el apogeo de la serie, sus miradas, sus gestos, sus interacciones fuera de cámaras, lo decían todo. Parecían la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos, un cuento de hadas que trascendía la ficción. Luego, como suele ocurrir con los cuentos de hadas en la vida real, llegó lo que parecía ser el final. La serie terminó, sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos, y poco a poco, los rumores de su romance se disiparon, dando paso a noticias de nuevas relaciones para cada uno por separado. Los fans, aunque tristes, se resignaron. Can continuó con su meteórica carrera, consolidándose como un actor internacional, moviéndose entre Turquía e Italia, trabajando en proyectos ambiciosos. Demet, por su parte, siguió brillando en la televisión turca, demostrando su versatilidad y talento en diferentes géneros, y también experimentando cambios significativos en su vida personal. Ambos maduraron, crecieron, y aunque el recuerdo de su química en Pájaro Soñador siempre perduró, la esperanza de una reunión romántica parecía desvanecerse en el horizonte, convirtiéndose en una bonita nostalgia para los más acérrimos. Pero amigos, la vida y el universo del chismorreo tienen sus propios planes, y a veces el destino se encarga de tejer nuevas tramas. Y es aquí donde la noticia bomba que nos convoca hoy empieza a tomar forma. Desde hace algunas semanas, ha habido un creciente murmullo en los rincones más profundos de Internet, en los foros de fans más dedicados, en los grupos de redes sociales donde se analiza cada píxel de las fotos y cada palabra de las entrevistas. Al principio era solo una leve brisa, una sugerencia apenas perceptible. Pero poco a poco esa brisa se ha convertido en un vendaval, en una fuerza imparable que apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir no solo podrían estar reconciliados, sino que han dado un paso monumental en su relación. Estarían viviendo juntos en una nueva casa. ¿Cómo surge esta increíble teoría? Bueno, como la mayoría de estas joyas de la información, no hay una fuente oficial que lo confirme con un sello y una firma. Pero vaya si hay indicios. Los fans, esos genios de la observación, han estado analizando meticulosamente las publicaciones de ambos actores en sus respectivas cuentas de Instagram, buscando patrones, similitudes, cualquier pista que pueda corroborar esta hipótesis tan emocionante.
Y lo que han encontrado es cuanto menos intrigante. La primera gran señal, y quizás la más comentada, es la aparición de elementos decorativos muy similares en las historias y publicaciones de ambos. Pensemos, por ejemplo, en un jarrón peculiar, una obra de arte abstracta en la pared, un tipo de planta específica o incluso el estilo de una lámpara de diseño. Cuando Khan publicó una historia relajándose en lo que parecía ser su nuevo hogar, y días después, Demet compartió una foto casual con un fondo que extrañamente mostraba un detalle que parecía idéntico a algo visto en la publicación de Khan, las alarmas se dispararon. No hablamos de objetos genéricos, sino de piezas distintivas que para dos personas que supuestamente viven vidas separadas y en diferentes ubicaciones, resultaría una coincidencia demasiado grande. Las capturas de pantalla de estas similitudes se han difundido como pólvora, con los fans superponiendo imágenes y señalando con flechas los puntos en común, creando una especie de tablero de detectives online. Pero no solo es la decoración. Algunos de los detectives más avezados han notado también que el tipo de luz natural, el ángulo de las ventanas o incluso la vista que se percibe en algunas de sus stories, sugieren una ubicación geográfica sorprendentemente cercana. Si bien Khan ha pasado mucho tiempo en Italia por sus proyectos, se sabe que también mantiene su base en Estambul. Y si las fotos de Demet, que ha estado principalmente en Turquía, empiezan a mostrar paisajes o entornos urbanos que podrían coincidir con las zonas residenciales donde se especula que Khan tiene propiedades, la teoría cobra aún más fuerza. No es una confirmación directa, claro, pero es una pieza más en el rompecabezas. Otro punto que ha generado muchísimos comentarios es el sutil cambio en sus interacciones en redes sociales. Después de un largo periodo de silencio o interacciones mínimas, algunos fans han detectado likes misteriosos de uno en publicaciones del otro que antes no ocurrían con tanta frecuencia. O lo que es aún más revelador, comentarios crípticos de amigos en común bajo sus posts, que podrían interpretarse como indirectas a su posible reunión. A veces, un simple emoji o una palabra clave en una cuenta de un tercero puede ser el detonante de 1000 teorías. Y en este caso se ha observado un aumento en ese tipo de interacciones en el círculo cercano de ambos, lo que alimenta la idea de que algo grande y muy privado está sucediendo. Y luego está el factor silencio. Tanto Khan como Demet son figuras muy mediáticas y a lo largo de los años han aprendido a manejar su vida privada con bastante discreción. Cuando los rumores sobre su romance en la época de Pájaro Soñador estaban en su punto álgido, su estrategia fue casi siempre el silencio, o respuestas muy generales que no confirmaban ni desmentían nada. Pues bien, ahora ante esta ola de especulaciones sobre la nueva casa y la reconciliación, el silencio es ensordecedor. Ninguno de los dos ha salido a desmentir categóricamente las afirmaciones. Y en el mundo de las celebridades, a veces, la ausencia de una negación rotunda se interpreta como una señal. Si fuera completamente falso, ¿no sería más fácil para ellos acabar con la especulación de una vez por todas? El hecho de que no lo hagan, al menos para muchos, sugiere que podría haber algo de verdad en todo esto, o al menos, que quieren mantener el misterio. Pero, queridos espectadores, no podemos olvidar que estamos en el reino de la especulación. Y aunque las pruebas son intrigantes, no son definitivas. Podría ser que Demet y Khan simplemente compartan un gusto similar por el diseño de interiores, que tengan amigos en común que bromean en redes, o que sus itinerarios hayan coincidido en alguna ocasión. Sin embargo, la acumulación de estos pequeños detalles es lo que ha llevado a una gran parte de la base de fans, esa que nunca perdió la fe en su amor, a creer firmemente en esta posibilidad. La idea de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos de nuevo y además, hayan decidido irse a vivir bajo el mismo techo, es un sueño hecho realidad para muchos. Imaginen el impacto que esto tendría en sus carreras, en el mundo de las series turcas. Sería una de las parejas más poderosas y carismáticas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su reunión no solo reavivaría la llama de la nostalgia de Pájaro Soñador, sino que crearía una nueva era de expectativa y emoción para sus seguidores. ¿Volverían a trabajar juntos en un proyecto? ¿Compartirían más abiertamente su felicidad? Las posibilidades son infinitas, y la sola idea ya es suficiente para generar un entusiasmo desbordante. En definitiva, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos de nuevo en una nueva casa es, sin lugar a dudas, la bomba del momento. Es una historia que combina la nostalgia de un romance televisivo inolvidable, la emoción de una posible reconciliación en la vida real y el misterio de los indicios dejados en las redes sociales.
Los fans están en vilo, analizando cada detalle, esperando una confirmación o una negación. Pero mientras tanto, la esperanza y la intriga son las que dominan el panorama. Y hasta aquí llegamos con esta noticia explosiva que nos ha mantenido a todos al borde del asiento. Hemos desglosado los indicios, las teorías de los fans, y el impacto que tendría esta posible reunión de Can Yaman y de Method de Mir en el mundo del entretenimiento y por supuesto, en los corazones de sus seguidores. Es un escenario que, aunque aún no está confirmado, nos hace soñar y nos recuerda la magia que estos dos actores pueden crear, tanto en la pantalla como fuera de ella. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de investigación y especulación. Su presencia y su entusiasmo son lo que hacen que este canal sea posible. Ahora es su turno, ¿qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de que Can y Demet están juntos de nuevo y compartiendo una nueva casa? ¿O piensan que son solo coincidencias y deseos de los fans? Quiero leer todas sus teorías, sus análisis y sus emociones en la sección de comentarios. No se guarden nada, este es el lugar para debatirlo todo. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si se han emocionado o se han sorprendido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias bomba. Hasta la próxima, queridos míos, y que la intriga siga viva. Adiós.